Continuamos con el libro de Hechos, capítulo 12, versículos 14 en adelante. Vemos aquí la segunda parte de este video, donde vemos que Pedro había sido milagrosamente liberado de la cárcel que había sido puesto ahí por Herodes. Y vemos que entonces él está en la calle y entonces va a casa de María, que es la mamá de Marcos. Y dice la palabra que entonces estaban allí reunidos orando, como hemos visto en el versículo 5. Entonces, cuando él toca a la puerta, la sierva Rode es aquella que va a abrir la puerta, y cuando abre la puerta estaba atónita, sorprendida, de tal manera que ni lo dejó entrar, sino que salió corriendo a avisarle a aquellos que estaban orando de que Pedro estaba a la puerta. Ellos tampoco lo creían, dice que estaba loca. Entonces dice la palabra que entonces ellos también fueron a la puerta, y ahí entonces vieron a Pedro, lo dejaron entrar, y ellos pues sorprendidos de que Dios había escuchado su oración. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros eso mismo? De que a veces somos incrédulos al ver la contesta a nuestra oración, somos muchas veces incrédulos, y es algo que pues debemos nosotros pues estar preparados para ver todo lo que pidamos en oración creyendo lo vamos a recibir. Bien, y entonces dice la palabra que entonces Pedro le dice a ellos que hacer saber esto a Jacob y a sus hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Y dice la palabra Jacobo. Este Jacobo no es el mismo que fue martirizado al principio del capítulo, obviamente. Este Jacobo era entonces el hermano de Jesucristo, hermano, que lo vemos que anteriormente habíamos visto de él, donde Jesucristo tenía hermanos, y entre ellos había uno que se llamaba Jacobo, y este es el que eventualmente escribe el libro de Santiago. Jacobo, Santiago eran sinónimos, y pues él pues al principio no había creído en Jesucristo, sí, pero ahora, después de la resurrección del Señor Jesucristo, cree en él y se convierte en un líder de la iglesia post Pentecostés. Y vemos entonces que de Herodes, en el versículo 18, hace una investigación de cómo había escapado Pedro, porque había puesto 4 cuadrillas de soldados romanos para que cuidasen y guardasen de él. Al no estar contento con la explicación, los manda a matar, y entonces él sale básicamente como huyendo de su error, huyendo de su propia amargura de corazón, y sale entonces a Cesarea. Cesarea era una ciudad que estaba en la parte norte de Israel, justamente en el mar Mediterráneo, y se llamaba Cesarea porque era un lugar que era muy similar o sea, era como un microcosmo de Roma, donde habitaba el César. En este lugar había una gran fortaleza, había un gran anfiteatro, había un hipódromo, y era un lugar verdaderamente pues bello. Yo he estado allí y he visto todas estas edificaciones, a un par de miles de años más tarde todavía se mantienen. Entonces vemos que justamente en esa costa del Mediterráneo habían otras 2 ciudades, Tiro y Sidón. Y Tiro y Sidón pues dependían de Herodes el rey para su mantenimiento. Entonces había una pugna entre los los principales de Tiro y Sidón y el rey Herodes. Entonces, por ende, pues ellos buscan el favor del rey Herodes para el mantenimiento de sus ciudades, y vemos que sobornan a Blasto para que Blasto les dé audiencia delante de ellos. Entonces vemos que ellos, cuando Herodes entra con toda su pompa, ellos pues le aplauden, y entonces cuando comienza a hablar decían estas palabras: esto no es voz de hombre, esto es voz de Dios. Y al ellos decir estas palabras y Herodes tomarlas para sí mismo, entonces dice la palabra que a Dios azotó
a Herodes y entonces le entró una plaga de gusanos y murió comido de gusanos. Pero el versículo 24 dice, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Y vemos que entonces en el versículo 25 Bernabé y Saulo habían estado en Antioquía, regresan a Jerusalén y de allí se unen con Marcos. Y luego entonces vamos a ver en el capítulo 13 donde ellos son enviados a Asia Menor y a parte de Europa para entonces llevar el evangelio a estos lugares. Dios les bendiga.